Este es nuestro librito, míralo. Tenemos aquí la primera lectura. Profesores. Aquí estamos hablando de una noble carrera. Una carrera muchas veces somos incomprendidos. Creen que nosotros somos los malos de la película, pero en realidad lo que queremos es sacarte adelante, darte metas. ¿Sí? Ahora, profesores, confundir horas lectivas con horas de trabajo no es gratuito. Con ello se fomenta el tópico de que los profesores trabajan poco. Tampoco es nuevo. Siempre que se trata de estrechar los derechos laborales en la enseñanza, alguien comenta como de manera inocente que los profesores de la educación pública gozan de más ventajas que el resto de los trabajadores. Haciendo un pequeño paréntesis, en Ecuador, si bien es cierto, en años otrora, un profesor ganaba $300 y actualmente gana 800. ¿Sí? Un periodista de la farándula rosa está ganando $6,000, $8,000, $12,000, la cerecita del pastel. ¿Y qué hace ese pendejo? Hablar del prójimo, achacar a la gente, a las disque estrellas y todo lo demás, y gana más que un profesor. O sea, son cosas totalmente justas que no cuadran, que indignan muchas veces, pero no por eso los que somos profesores vamos a tirar la toalla y a dejar de hacer lo que a nosotros por vocación nos nace, que es el de la enseñanza. Entonces, continuando, por más que se informe sobre los desafíos a los que se enfrenta un profesor en nuestros días, siempre habrá un buen ciudadano que llame a la radio o escriba al periódico para informar, por ejemplo, de las largas vacaciones que disfrutan los maestros. Es un clásico. A los políticos se les llena la boca con que no hay inversión más útil en nuestro país que la destinada a la educación. Haciendo otro paréntesis, fíjate, con esto de la pandemia, ¿qué pasa con la educación pública? Quiero hablar aquí en este espacio. Vamos a razonar, a ver, ¿qué pasa con la educación en estos momentos? ¿Cómo se está haciendo? ¿Has visto las noticias? Al igual como la estamos haciendo nosotros, la educación en este momento se le está viendo de forma virtual, con herramientas tales como el Zoom, herramientas tales como el Teams y otras herramientas más. Creo que están utilizando hasta WhatsApp, están utilizando Google, ¿sí? Pero el caso es el siguiente. En esta década anterior, en estos últimos 12 más 1 años que hemos visto de esta revolución ciudadana y todo lo demás, dentro del pensum educativo excluyeron porque le eliminaron a los salvajes la cátedra de informática. A estos genios revolucionarios dijeron que la informática, ¿para qué se la va a considerar como materia? Si no es una materia. Cualquiera puede aprender informática, ¿verdad? Y mira lo que pasa ahora. Nadie sabe mucho de informática. Lo poco que van sabiendo es por sus mismos medios. Y esto es a las cansadas, porque no hay un guía muchas veces. Los profesores de este momento, la mayoría, en su gran mayoría, perdieron la luz guía de lo que es tener conocimiento en informática. Y es lo que más demanda en este momento. Saber trabajar en una computadora, saber utilizar un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa navegador, un programa que te enlace virtualmente a una reunión. Hay gente que no sabe ni instalar un simple programa, una simple aplicación. O sea, estamos hablando de personas que tienen menos de un nivel básico en operaciones en una computadora.
Eso es lo que tenemos como resultado. Y peor aún, lo más triste, nosotros porque estamos en la ciudad, bueno, tenemos teléfono, y los chicos del campo, ¿cómo están haciendo ellos? Allá donde le van a coger wifi. Si hablamos del páramo, los borreguitos, y hablando de los borreguitos, las ovejitas, ¿dónde le vas a poner wifi? No hay wifi, no hay señal. Muchas veces los muchachos, si tienen para comer, no tienen para hacer una recarga. Y eso es lo que la gente aquí, Dios mío, no avisoraron en un momento que esto se venía. Los grandes economistas que solamente piensan con el bolsillo, no avisoraron esta situación que íbamos a vivir. Bueno, continuando. Hasta que un día se ponen a hacer números y empiezan por ahí, prescindiendo de interinos y poniendo sobre los hombros de cada trabajador 2 horas más. Explicar que ser profesor no consiste solo en dar clases, debería ser innecesario. ¿Qué consideración se le tiene a los docentes si se extiende esa idea? Otro paréntesis. Hoy en día, hablo de los colegios fiscales. El profesor, aparte de dar clases, tiene que, como su deber lo indica, tiene que planificar. Perfecto. Pero muchas veces se le exige la planificación de la planificación de la planificación. Es decir, en este momento, más que profesores, tenemos profesores de papel. Solamente en planificación se pasa. Pero en el momento de dar clase, en el momento de poner en práctica lo que dice en el papel, esas clases son un circo. No sirven. Ahí no se están preparando muchachos. El sinónimo de planificar hoy día se ha convertido en un sinónimo de yo te presiono para que me entregues tu documentación. ¿Qué es lo que vas a hacer en teoría? Y en la práctica no le da tiempo al profesor de organizarse y enseñarle bien a sus muchachos. Aparte de cosas que hablan de informe, que tiene que informar. ¿Por qué tal muchacho no está yendo a clase? ¿Por qué tal muchacho tiene tal comportamiento? En escuelas de acá de Durán, que me ha tocado muchas veces conocer casos, hay chicos que son consumidores y el profesor tiene que hacer el informe de por qué el muchacho es consumidor, qué problemas tiene en el hogar, en fin, son cosas que se le escapan a él de las manos. O sea, el profesor aquí en el Ecuador tiene una gran carga y una gran responsabilidad, pero no es que él se la busque, sino que se la pone. Continuando, el profesor enseña, pero también corrige. Aquí en el Ecuador se da eso de corregir. No, porque justamente tenemos leyes alcahuetas que sí, al muchacho se lo corrige, uy, ya lo van a traumar psicológicamente para toda su vida. En la práctica solamente aquí el profesor enseña, pero enseña muchas veces a medio porque los mismos muchachos no le dan chance de enseñar. Ha de preparar sus clases, sí, lógicamente. Perder un tiempo precioso en absurdos requerimientos burocráticos y en ocasiones hacer labores de trabajador social. La educación requiere ahora más energía que nunca. No es infrecuente que el enseñante desarrolle patologías físicas o psíquicas. Su trabajo cansa, es más duro que muchos de los trabajos que nosotros realizamos. Los niños y los docentes, los niños y los adolescentes son grandes devoradores de la energía adulta. No sé si ustedes habrán escuchado el término de la gente que es, o mejor dicho, en los muchachos que son hiperactivos. Justamente ese es el síntoma que en nuestra juventud decían, bueno, el muchacho es demasiado inquieto. El muchacho inquieto muchas veces a palo lo parado. Pero bueno, continuando, dice, los escritores que hemos visitado colegios e institutos, lo sabemos, 2 horas dando una charla ante una vampírica muchachada te dejan para el arrastre.
Entonces, bueno, esta lectura de aquí, justamente, ¿quién la puede haber escrito? La puede haber escrito nada más y nada menos que otro profesor, porque nadie más entiende lo que pasa o lo que le pasa a un profesor que un mismo profesor. ¿Sí? Entonces, tenemos unas actividades. Uno, explica qué postura defiende la autora del texto. ¿Cuál sería la postura que ella defiende aquí? Porque ella aquí está hablando justamente de quién. Está hablando de los profesores, ¿verdad? ¿Cuál es la postura de ella? ¿A favor o en contra de los profesores? A favor. Está a favor, ¿ya? ¿Cómo sabemos que alguien está a favor o en contra de algo? A ver, ¿alguien me puede explicar eso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos nosotros detectar si alguien está a favor o está en contra? A ver, ¿quién me puede Profesor. responder eso? Dígame. Sí, está a favor porque es la persona que educa y está hablando sobre el trabajo arduo que tienen para los niños y para los adultos. Eso es lo que Ya, dice. perfecto, me parece muy bien. Ya, ahora, ponemos otro ejemplo. Vamos hablando de el Mashi Correa. ¿Quién está a favor? Aquellas personas que lo adulan, que dicen, uy, es el mejor presidente del mundo. Robó, pero hizo obra. Esa persona está a favor. ¿Quién está en contra? Ah, bueno, ¿quién está en contra? El que te dice que tal persona, en este caso el Mashi, si hizo obras, pero las hizo a sobreprecio, con contratistas puestos a dedo, y te lo da con evidencia. Esa persona, lógicamente, no está a favor. La persona le está diciendo, ¿sabe qué? Tal persona robó. Así mismo aquí. Es lo que decía nuestra compañera. La persona que escribió este artículo deja ver que el maestro muchas veces es satanizado, que no hace bien su trabajo, muchas veces, si bien es cierto, pero ¿en base a qué? Que muchas veces el profesor es, además de enseñar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cosas burocráticas y en ocasiones labores de trabajo social. ¿Por qué trabajo social? Porque muchas veces llegan muchachos con problemas y esos problemas el maestro tiene que ver cómo los resuelve allá en su clase, en lugar de dar clase. Hay que perder o desviar muchas veces su tema por atender eso que debería de ser atendido por otro departamento. Orientación vocacional, orientación para el niño y la familia, todo eso que nada tiene que ver el maestro. El maestro, si bien es cierto, va a dar su clase, tiene que orientarse a eso. Ahora, ¿cómo conoce la autora la labor de los maestros? Ya eso lo dijimos al principio, que nada más que una maestra o un maestro puede entender lo que hace otro maestro. Número 4. Explica el uso de la expresión vampírica muchachada. ¿Qué tipo de figura literaria está utilizando la autora? A ver, alguien me explique eso, por favor. Cuando hablamos de la vampírica muchachada, ¿a qué se refiere o a qué puede referirse la autora? Cuéntenme. ¿A qué puede referirse la autora? ¿Qué figura retórica está utilizando? Porque aquí hay una figura retórica
Vampírica muchachada. Nancy, Hola, ¿cómo está? A ver, cuando hablamos de vampírica muchachada, ¿qué tipo de yo figura literaria está utilizando la autora? recién me conecté, profesor, no sé de qué está hablando. Ah, ya, bien. Jacqueline, si hablamos de vampírica muchachada, ¿qué figura literaria puede estar utilizando ahí la autora? Karina, ¿qué figura puede estar utilizando la autora? Cuénteme. Sobre los chicos. Cuando hablamos de vampírica muchachada, ¿qué figura literaria está utilizando la autora? ¿Sí? Bueno, Sobre las charlas de conferencia que da. no, Es, aló, lea bien la pregunta. ¿Qué figura vampiro. literaria está utilizando la autora cuando dice vampírica muchachada? Eso no es un epíteto, profe, un Una cosa es epíteto, otra cosa es una epíteto. Mucho cuidado. Bueno, pronuncie. Esto de aquí, escúchame bien, no es otra cosa más que una metáfora. Esto es una metáfora en la cual me habla de que los muchachos, ¿verdad? Que los muchachos están siendo unos vampiros del profesor. Es decir, da la idea de que se les está chupando, ¿qué cosa? Se les El está cerebro, como Chimaidán. igualito, igualito. ¿Sí? Número 5. ¿Qué tipo de texto periodístico se trata? A ver, ¿qué tipo de texto periodístico A se ver, trata? profe, pero en este caso, ¿cuál fue la figura? La figura, ya te lo dije, la metáfora. Está hablando en metáfora. Ya. Ahora, vamos al número 5. Dice, ¿de qué tipo de texto periodístico se trata? Cuando hablamos de texto periodístico, acuérdate que en el periodismo hay el editorial, la crónica, la parte social, ¿verdad? ¿Qué Que es tipo un de...? narrativo. No, ya sabemos que es narrativo, sí. Sí. Si estamos hablando de texto periodístico, esto de aquí está hablando de Es una, un informativo. ya informativo, pero ¿qué podría ser? Esto de aquí es más bien de tipo social. Tal. Me está enfocando un tema social. ¿Y cuál es el tema social? El de los profesores y su ardua labor. Entonces, vamos a ver, acá tenemos en la siguiente página, ensayo argumentativo. Cuando hablamos de ensayo argumentativo, ¿a qué nos referimos? Justamente a un escrito en el cual el autor va a poner o exponer argumentos en base a un tema, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de el aborto, si la persona expone argumentos, ¿verdad? Argumentos que hablen mal del aborto, ¿qué posición tendrá el autor? ¿A favor o en contra? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A en ver, contra. en contra.